Desde que yo tengo uso de memoria, yo nací en Venezuela, me crié en Venezuela los primeros 22 años de mi vida. Desde siempre he visto al chavismo y a la izquierda asociarse completamente de los ideales de Bolívar, el libertador, hasta el punto en el que yo mismo empecé a pensar que realmente era una persona chavista, no solamente por el chiste de un comediante venezolano llamado Emilio Lovera, donde este intenta reproducir cómo hablaba el libertador Simón Bolívar, más o menos imitando la voz de Chávez. Esto ayudó a alimentar a la idea de que Bolívar era una persona con ideales socialistas. Y llegó un punto en el que la llamada revolución bolivariana incluso tuvo su nombre. Se consiguió una especie de nacionalismo de izquierda bastante tóxico en Venezuela, que no trajo, la verdad es que no trajo ningún tipo de beneficio para el país, en lo absoluto. Entonces me llama mucho la atención, porque ahora que estoy participando un poquito más y aprendiendo más de política, y estoy inmerso en el tema del libertarismo, me doy cuenta que el libertador venezolano tenía bastantes cosas de liberal, una persona libertario. Bueno, es que después de todo, era una persona cuyo seudónimo era el Libertador. Nunca se habló del socialista, del humanista Bolívar, no, era el Libertador. A pesar de que Simón Bolívar no todo lo que hizo fue libertario, Bolívar, como cualquier político, tenía un poquito de todo. Y durante toda su carrera cambió de opinión sobre muchos temas muchísimas veces, lo cual es muy común. Los políticos de hace 200 años y los de ahora no han cambiado mucho en ese tema. Entonces, navegando en Instagram, me encuentro con esta cuenta que publicaron los de Venezuela Libertaria, Ven Piso Libertaria. Acá les pongo el Instagram para que lo tengan como referencia, que me llamó muchísimo la atención, que es una comparación entre que si Bolívar era socialista o si Bolívar era libertario, si era liberal. Me gustó muchísimo y bueno, quise hacer un video sobre eso para que ustedes vean también esta comparación, que está muy interesante. Mucho se ha tergiversado y manipulado el pensamiento de Bolívar en función de los intereses políticos, y la peor de todas es la que ha pretendido hacer la izquierda venezolana. Le sacaron la vena nacionalista y la pretendieron mezclar con la teoría socialista, y terminaron creando una suerte de nacionalsocialismo en el cual todos conocemos como chavismo. A continuación demostraremos que el bolivarianismo es liberal y no socialista. La República Federal. Bolívar proponía y soñaba con un país de modelo federal y descentralizado, muy inspirado en el modelo norteamericano. Tenemos en cuenta que hay canciones, por lo menos esta canción de Ley Primera, donde los Estados Unidos están por la providencia de llenar la América de miserias en nombre de la libertad. Una vaina así dice, ¿no? Que supuestamente Bolívar dijo eso. Puede que lo haya dicho, o sea, pero esto sí, supuestamente odiaba a los Estados Unidos porque pretendía una federación parecida a la de Estados Unidos, que fue de hecho esta idea la que le trajo los más problemas. Fue esta idea la que hizo que Páez se molestara con él y le prohibiera el acceso a Venezuela. Fue esta idea la que le trajo problemas. Y si acaso él odiaba a los Estados Unidos, según los chavistas, ¿por qué razón quería una república como la de Estados Unidos? O se les olvida que fue precisamente la independencia de Estados Unidos junto con la Revolución Francesa las que inspiraron a Bolívar en su gesta libertadora. Hay que ver. La igualdad ante la ley. Bolívar era fiel creyente en la igualdad ante la ley y en el trato con igual dignidad de todos los ciudadanos. Se oponía a la igualdad mediante la ley, lo cual criticó de ser absolutista y déspota, por supuesto. Es básicamente lo que estamos viendo actualmente, con los problemas del feminismo, con el peo de esta vaina, que no es lo mismo. O sea, hombres y mujeres tienen los mismos derechos ante la ley. Pero estos gobiernos quieren hacer que la igualdad sea mediante la ley, o sea, imponiendo más leyes para que favorezcan a las mujeres que a los hombres, lo cual es una completa cagada y lo que genera es una desigualdad tremenda. Pero no lo ven de esa forma. Ya vemos que Bolívar se oponía a esto y bueno, estoy completamente de acuerdo. Él era opositor al igualitarismo,
Bolívar, inspirado en Benjamin Constant y en John Adams, consideró que el modelo en donde todos fuéramos iguales era todo algo ridículo, ya que por naturaleza todos somos desiguales, y entendiendo que en libertad los resultados son desiguales, por ende creyó en la igualdad ante la ley, por supuesto. O sea, es que esto es algo completamente lógico. Tradición de la libertad. Bolívar, si bien tuvo acercamiento y ciertas inspiraciones en la tradición de la libertad francesa, racionalista, siempre fue más adepto y cercano a la tradición de la libertad inglesa, empírica y de orden espontáneo. Bueno, para nadie es secreto que Simón Bolívar tenía muy buenas relaciones con Inglaterra. Tenemos a próceres de independencia de Inglaterra como Florencio O'Leary, que se pronuncia O'Leary, no Oleari o Oleri, se dice O'Leary, porque el carajo no era de Socopó, era de Inglaterra. Veía la libertad desde un punto de vista republicano, el cual era solo una expansión de las libertades políticas, mas nunca negó las libertades individuales, por lo que no concibió la idea de libertad colectiva francesa, de la cual es hijo el socialismo. La separación y autorregulación de poderes públicos o estatales. Bolívar creía en la separación de los poderes del Estado y en la autorregulación para evitar la violación de los derechos y libertades de los ciudadanos, por lo que creía en un gobierno limitado que sirviese para seguridad y justicia. Evitar el poder absoluto, los totalitarios, y la libertad indefinida, que es el libertinaje. Es muy importante esto, porque muchísima gente no sabe la diferencia entre la libertad y libertinaje. Muchas personas que son conservadoras o hasta los mismos socialistas se quejan muchísimo porque no saben si los libertarios defienden la libertad o el libertinaje, y para ellos todo es libertinaje. Para ellos emprender un negocio y que te vaya bien, esa vaina es libertinaje, eso es una vaina del demonio. El imperio de la ley, inspirado en el pensamiento de John Locke, creía que sin leyes no podía haber libertad, por lo que creía en el imperio de la ley como cimiento de la sociedad y no en el imperio de los hombres. Necesidad e importancia de la propiedad privada. Bolívar creía firmemente en la necesidad y la importancia de la propiedad y la inversión privada como fuentes de creación de riqueza, de generación de empleo y de eliminación de pobreza. Apoyó el surgimiento de comerciantes, de pequeños y medianos empresarios para poder diversificar la economía y la producción y el poder abrirse al mercado internacional. Bolívar vio exactamente la misma explotación que Marx vio, solo que a diferencia de este, nunca condenó al mercado ni al sector privado. Esto es importante. Hay mucha gente que piensa que Bolívar liberó a la gente de la esclavitud, lo cual es una falacia absoluta. Bolívar ni durante la presidencia de Venezuela, ni durante la presidencia de la Gran Colombia, intentó ni siquiera liberar a los esclavos. En Venezuela quien eliminó la esclavitud fue el presidente Monagas, varios años después de la muerte de Bolívar. Pero ¿por qué Bolívar no había hecho esto? Y es precisamente por su respeto a la propiedad privada. Estamos hablando de una época donde aún no se había visto, aún no se sentía la revolución industrial en Venezuela. Y lo que nosotros conocemos como capitalismo no existía en ese momento en Venezuela. Entonces la única propiedad privada, los únicos que realmente tenían propiedad privada eran los dueños de estas fincas, que eran las que prácticamente llevaban la economía de Venezuela. Y ellos tenían un activo muy importante, que eran los esclavos. Quitarles los esclavos a los terratenientes, a los dueños de las tierras, era una falta de respeto muy grande a la propiedad privada de estas personas. Claro, hoy día no lo vemos así, porque hoy día todo es completamente diferente a como era en esa época. Es prácticamente quitarles la herramienta con la cual ellos producen. Y al quitarles esa herramienta, obviamente que la economía se va a ver afectada. Y eso es algo que tomaron en cuenta, imagínate, hace 200 años. Lo más cercano que se pudo hacer en ese entonces creo que fue la ley del vientre libre. Era una ley en la que te decía que básicamente las negras, cuando tenían a sus hijos, ellas siendo esclavas, pero ya sus hijos al nacer eran hombres libres. Esa fue la ley del vientre libre. Y fue la que se implementó en Venezuela y bueno, fue bastante aplaudida en esa época, porque ya los dueños de las tierras se dieron cuenta de que eventualmente era más rentable contratar a los negros y pagarles un sueldo que tenerlos como esclavos
donde tenían que mantenerlos, tenían que alimentarlos, darle techo, obviamente en condiciones precarias. Aún así tenían que mantenerlos. Si el negro se enfermaba, había que curarlo, había que comprarle sus cosas. Era prácticamente una responsabilidad que al contratarlos se elimina completamente. Entonces, por eso que yo siempre he dicho que quien liberó a la humanidad de la esclavitud realmente no fue el socialismo, no fueron las luchas sociales. Quien eliminó la esclavitud fue el capitalismo, ya que estas personas buscaban rentabilidad, y buscando rentabilidad fue que consiguieron la libertad de estas personas. El capitalismo es magnífico, pero le intentas explicar esto a un zurdo y le va a dar un cortocircuito completo. Como vemos, Bolívar tenía diferencias diametralmente opuestas a los postulados socialistas. Es imposible pensar que Bolívar tuvo acercamientos o semejanzas con las doctrinas socialistas, por lo que es esta mal llamada revolución bolivariana, que de revolución no tiene nada y de bolivariana menos, es solo una vil manipulación populista que pretende destruir el ideario bolivariano y ponerlo al servicio de una clase política con intereses meramente totalitarios y autoritarios. Y bueno, aquí acaba el post. De Venezuela libertaria. Estoy completamente de acuerdo con esto. Me parece un análisis bastante bueno, de verdad, y espero que ayude por lo menos un poquito a limpiar la imagen de nuestro libertador, porque es que en Venezuela he escuchado personas que detestan a Bolívar, o sea, detestan la imagen, vomitan al siquiera pensar que algo tiene que ser bolivariano. Incluso aquí en España, los políticos de derecha utilizan la imagen de Bolívar para criticar a la izquierda, y yo, siendo de derechas, escucho esto y me da como un sentimiento como chimbo, porque Bolívar no representa lo que representan los zurdos asquerosos, y aún así lo utilizan, o sea, como una herramienta que se ha utilizado para prácticamente todos los fines malignos en la historia de Venezuela. Entonces yo espero realmente que esto sirva un poquito para regresar, para limpiar el sentimiento bolivariano de Venezuela, y que nos ayude a despertar a nosotros los venezolanos para poder conseguir realmente lo que quería Bolívar, y es que fuéramos un pueblo libre. Libertarismo Venezolano es un proyecto nuevo y nos es de inmensa ayuda que te suscribas y actives la campanita. De esta forma podrás enterarte cada vez que subamos un nuevo video, y esto nos ayuda muchísimo a crecer como canal y como movimiento. La libertad avanza y nosotros con ella.